La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es martes 11 de abril. Leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. Estaba María Magdalena junto al sepulcro fuera llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en arameo: «Raboní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: «He visto al Señor», y les comunicó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Comentario. Amigos y amigas, hoy tenemos un texto precioso. Haremos un comentario un poco más largo para aclarar varios puntos sobre María Magdalena, que fue un personaje importante en el cristianismo naciente, una gran mujer y discípula de Jesús. Pero, ¿tuvo Jesús discípulas? El Evangelio habla de mujeres que le servían con sus bienes. Esa afirmación es incompleta. Aquellas mujeres eran verdaderas discípulas. En los Evangelios aparecen muchas mujeres alrededor de Jesús. Aquella sociedad tenía ideas fijas sobre las mujeres, por ejemplo, que eran fuente de impureza sexual a causa de las normas rituales, que son frívolas, sensuales, chismosas, poco trabajadoras, que deben estar controladas por los hombres, primero por su padre y luego por su esposo. Pero en Jesús veían una postura tan diferente que eran muchas las que se le acercaban. Él atendía especialmente a las más débiles. No las veía como causa de tentación, las trataba con naturalidad, las miraba de otra forma, las hacía protagonistas de las parábolas. Era algo nuevo. Ningún hombre las había tratado así. Muchas se emocionaban al oírlo. Jesús se opone a las ideas y hábitos de aquel tiempo y no acepta diferencias de trato. Para él, hombre y mujer son iguales. Rechaza la doble moral al juzgar a unas y a otros. La mujer no es más culpable que el hombre, sino al revés. A varias mujeres las pone como modelos de fe y de entrega. Algunas de las mujeres que andaban con Jesús se hicieron discípulas suyas, dejaron su casa para irse con él, lo acompañaron en sus correrías apostólicas igual que los hombres. Era algo completamente nuevo. Los rabinos no tenían discípulas. Las mujeres tuvieron mucho peso en el cristianismo primitivo, pero los evangelios lo disminuyen, probablemente eliminando materiales. A esta reducción se le llama poda androcéntrica. ¿Qué significa esta expresión? Podar es cortar las ramas que estorban. Androcéntrica significa que pone a los hombres en el centro. Con la poda androcéntrica se acentúa el papel de los hombres. Aquel mundo, tanto el judío como el romano, era muy machista. Una religión con líderes mujeres tenía mayores dificultades para prosperar.
Esto es lo que explica la poda androcéntrica. La discriminación posterior de las mujeres en la Iglesia puede ser una continuación de esa poda. Las discípulas acompañaron a Jesús en el camino a Jerusalén, tomaron parte en la última cena, estuvieron presentes en el Calvario, no abandonaron a Jesús en la cruz, fueron las primeras testigos de su resurrección, recibieron el Espíritu Santo como los varones y proclamaron el Evangelio tanto como ellos. Los 4 evangelios nos dicen que las discípulas fueron las primeras testigos de la resurrección. Mateo, Marcos y Lucas añaden que compraron aromas para embalsamar mejor el cuerpo de Jesús y que después del sábado fueron muy de madrugada al sepulcro antes de la salida del sol. De una u otra forma, todos los evangelios nos dicen que fueron apóstoles de los apóstoles varones, pues recibieron el encargo de comunicarles que Jesús había resucitado. La poda androcéntrica no pudo eliminar este dato tan importante, aunque los discípulos no las creyeron. La más importante de las discípulas de Jesús fue María Magdalena. Aparece la primera en todas las listas femeninas y es la protagonista de la primera aparición de Jesús en el Evangelio de Juan, como vemos en el pasaje de hoy. Sin duda, María Magdalena fue una gran discípula de Jesús y, según los expertos, pudo ser tan influyente como Pedro en la iglesia primitiva. Sin embargo, su verdadera imagen ha quedado desfigurada por las interpretaciones falsas. Es una falsificación que empezó con importantes escritores de los primeros siglos del cristianismo. Todo partió del dato de los 7 demonios que echó Jesús de ella, según cuenta Lucas. Siglos de propaganda ampliaron esa imagen que pasó incluso a los textos litúrgicos. El concilio eliminó esos textos y presentó a María Magdalena como discípula y primera testigo de la resurrección. Actualmente María Magdalena está de moda. Ideas conocidas hace tiempo se presentan hoy como novedades, tomando los materiales de los evangelios apócrifos, es decir, ocultos. Van acompañadas de acusaciones contra la Iglesia que, según los autores, ha ocultado la verdad secuestrando los textos, como si no estuvieran publicados hace tiempo. Hoy se editan muchos libros y se emiten muchos programas de radio y televisión sobre María Magdalena. Casi todas esas publicaciones repiten lo mismo, que María Magdalena fue esposa de Jesús o su compañera sentimental, que tuvieron hijos y que sus descendientes se extendieron en la Edad Media hasta Europa, donde emparentaron con varios reyes, y siempre el complot del Vaticano para ocultar la verdad. Pero al probar sus teorías, confunden los documentos históricos con la leyenda, como ha ocurrido al querer demostrar un hecho del siglo I con un cuadro del siglo XVI. La mayoría de estas publicaciones son un fraude, no están documentados ni son rigurosos. Nos consta que en el siglo III las mujeres cristianas dirigían catequesis, bautizos y eucaristías, pero no todos aceptaban esas actuaciones. Teólogos importantes se oponían a esas prácticas y excluían a las mujeres de los cargos directivos. 2 documentos de los siglos III y IV niegan a las mujeres la posibilidad de enseñar y celebrar con argumentos puestos en boca de María Magdalena, alterando los textos. Los datos más seguros sobre María Magdalena están en los evangelios. Nació en Magdala, como indica su nombre, ciudad costera del lago de Genesaret, más importante que Cafarnaún, que tenía una gran flota y una fábrica de salazón. Muchos barcos descargaban en Magdala al amanecer después de haber faenado en la noche. Entre ellos estarían los de Santiago y Juan. Pedro y Andrés parece que no tenían barco y pescaban a red en la orilla. Por medio de hombres de Jesús, que eran pescadores, conoció María Magdalena al Señor. Era una mujer urbana, bastante culta, no ligada a ningún hombre. Fue solo de Jesús.
¿Qué decir de los 7 demonios que expulsó Jesús de María Magdalena según el capítulo 8 de Lucas? En su caso se trataba probablemente de una existencia rota, sin sentido y sin rumbo. Quizá le quedaban estrechos y opresores los límites que le marcaban su pueblo y su religión. Al oír el anuncio del reino de Dios y sentir la liberación que traía la cercanía de Dios, se le abrió un horizonte nuevo. Decidió seguir a Jesús, que ofrecía otra forma de vida, otro horizonte. ¡Qué sorpresa! Era distinto de los demás hombres. Subió su autoestima y empezó a vivir. Magdalena recibió la enseñanza de Jesús como las demás discípulas y discípulos. Conoció el rostro amoroso de Dios. Acompañó a Jesús de pueblo en pueblo y escuchó su buena noticia que ella misma había experimentado. Participó en los signos de liberación, asimiló los nuevos valores de Jesús, aprendió la dignidad de la mujer y su igualdad con el hombre, vio de cerca el ansia de poder de los varones, descubrió y asimiló la preferencia de Jesús por las empobrecidas y excluidas, sintió como propia la oposición a Jesús y sus conflictos. Él la cambió por completo. En todas las listas de discípulas, Magdalena aparece en primer lugar. Este punto destaca especialmente en los pasajes pascuales. Es la primera persona a la que se aparece Jesús resucitado, excepto en Lucas, que quiere destacar la figura de Pedro. Esa colocación constante no es casual, sino que indica el liderazgo que ejerció en el grupo de las discípulas y más tarde en toda la iglesia naciente, como hemos dicho antes. Fue la primera y la preferida, la más amiga de Jesús, sin llegar a las exageraciones de los apócrifos. Lo amó con todo su ser. Aquel año, María Magdalena subió a Jerusalén con Jesús y las discípulas y discípulos a celebrar la Pascua. Iba a ser la última Pascua judía de Jesús y su primera Pascua cristiana. Jesús sufrió en aquellos días una gran tensión con las autoridades religiosas. Magdalena vio cómo crecía la oposición contra él. Escuchó sus últimas enseñanzas. Participó en la última cena. Oyó la condena de Pilato contra él. Su corazón se partió, pero fue al Calvario con las otras discípulas. Pudo percibir de lejos la agonía y los últimos estertores de Jesús. Estaba deshecha. Sin embargo, resistió hasta el final, sin poder comprender lo que había ocurrido al mejor hombre del mundo. Cuando Jesús expiró, María y otras discípulas no se marcharon. Quería ver dónde y cómo lo enterraban. Tomaron nota de todo y se volvieron a la ciudad. Aquella misma tarde compraron aromas y mirra, porque pensaban volver después del sábado a embalsamar mejor el cuerpo de Jesús. Ella y otras discípulas eran las únicas que podían contar a la comunidad las últimas horas de Jesús, sus dolores y humillaciones. Pronto iba a ser con ellas la principal testigo de su vida, muerte y resurrección. El Evangelio de Marcos dice en el capítulo 16, versículo 9: Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena. Es un texto tardío de segunda mano, pero canónico, inspirado en Lucas. La afirmación de que fue la primera en recibir la experiencia del resucitado queda confirmada con el pasaje de Juan que leemos hoy. Este texto es un relato maravilloso que se libró de la poda androcéntrica milagrosamente. Magdalena encontró vacío el sepulcro de Jesús y lloraba desconsolada. Vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies, y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», con un acento especial en «mi Señor». Quería agarrarse al menos a su cuerpo muerto. Luego se presentó Jesús, pero María Magdalena no lo reconoció.
creyó que era el jardinero. Pero cuando Jesús dijo «María», ella le respondió «Raboní», «Maestro mío», y lo quiso abrazar. Era una de las ovejas de Jesús que escuchan su voz, como dice Juan. De nuevo empezaba a vivir, pero en adelante será con la fe y el apostolado. Vete donde mis hermanos y diles que voy a donde mi Padre y vuestro Padre. Son palabras que le dijo Jesús. Es la portadora de la gran revelación. Jesús ha resucitado. Y Dios es nuestro Padre y Madre. No la creyeron. Pero María seguirá luchando por el amor de su vida y su causa. Había tenido grandes experiencias con Jesús en su vida, muerte y resurrección. Estaba preparada. Tenía que contar lo que llevaba adentro. Fue apóstol de los apóstoles y de mucha más gente. Líder entre las discípulas y en la comunidad por su amor, su saber y su experiencia. Magdalena fue una autoridad en la iglesia primitiva. La poda androcéntrica nos privó de su vida posterior, pero está en el corazón de los cristianos. La comunidad guardó su memoria. Lo vemos en las listas de mujeres donde siempre aparece la primera. Lo descubrimos en el pasaje de hoy que se libró de la poda androcéntrica. Ello indica la importancia que tuvo en los orígenes cuando se formulaba el querigma pascual. Hoy estamos recuperándola. Magdalena es una gran referencia para nosotros los cristianos de hoy, no solo como apóstol, sino también por su amor apasionado a Jesús. El amor apasionado limpia, centra, ordena y dinamiza. Limpia la suciedad interior. Nos centra en la persona amada. Ordena nuestras ideas e ideales. Nos dinamiza para ser más, valer más y hacer más bien. Con Jesús estos efectos se multiplican. Esta es la historia de María Magdalena. ¿Amo yo apasionadamente a Jesús? ¿Es Jesús la mayor atracción de mi vida? Estas son las preguntas decisivas. ¿Qué puedo decir a otros sobre la fe si no tengo un amor apasionado a Jesús? Plegaria. La caricia de sus ojos. Ella lo notó. Ningún hombre miraba a las mujeres como él. Ninguno las respetaba de aquella forma. La vida había sido una madrastra con ella. Había perdido el quicio. No era lo que pensáis los hombres, lo que quisisteis ver en ella más tarde, con ojos viscosos y morbo sobresaltado. Era el desquicio, una hernia en el centro de su entraña que la tenía sin norte. Pero a pesar de su herida, lo notó. Nadie tenía en sus ojos aquella caricia, y se marchó de Magdala para hacerse su discípula itinerante, arriesgada apuesta en un mundo de machos. Pero sentía una atracción irresistible, un éxtasis que la envolvía, y se centró su vida, se ordenó, sus átomos dispersos se unificaron, sus tensiones y desajustes se calmaron, y encontró un camino, una calzada ancha con flores a los lados. Pero las rosas tenían espinas y sus puntas se afilaron. La traspasaron los clavos del Calvario cuando el Maestro cayó en brazos de una cruz. Los ojos se le hincharon y sus mejillas eran como riachuelos. Pero la querencia era más fuerte y el amor resucitó, y ella pudo contra todas las olas y todos los huracanes. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Pacciloidi en Evangelio Vivo.